de la palabra. Muy bello y muy bueno. Así Dios me ha dado esta palabra. Y dice así: bienaventurado el varón. Miren qué palabras. Que no anduvo en consejo de malos. Nota la palabra, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Continuamos. Fíjense, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y continúa. Sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita día y noche. ¿Y cómo será esta persona? Pues será como un árbol que es plantado junto a las corrientes de las aguas. ¿Y qué pasa por estar ahí? Que da fruto a su tiempo, que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero el que no tiene eso, miren cómo es. No así los malos. ¿Cómo son? Como el tamo que arrebata el viento. El malo, ¿cómo es? ¿Cómo es el justo? Un árbol plantado que da fruto. ¿Cómo es un malo? Un malo es una paja en un desierto, que le arrebata el viento. Eso es un malo. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, al revés. Ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Dios conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. 3 connotaciones que vamos a examinar. Lo primero, nota esto: los verdaderos creyentes se distinguen por 3 cosas. La primera, por las cosas que no hacen. Por las cosas que no hacen. Segundo, por los lugares donde no van. Y tercero, por las personas con las que no se asocian. Porque hay aquí 3 sitios que una persona debe de huir. Si no, es un tamo. ¿Y cómo va a ser un tamo? Arrebatado por ser pecador y condenado por Dios. Y para no ser condenado por Dios, ¿qué tengo que hacer? Me voy a distinguir por las cosas que no hago, por los lugares donde no voy y por las personas con que no me asocio. Y hay aquí 3 connotaciones que vamos a discernir. El primero, eso: bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos. Segunda connotación: ni estuvo en camino de pecadores. Y miren qué bomba: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Yo no sé si tú ya eres lo suficiente espiritual para no escuchar consejo de malos. Yo no sé si has abandonado ya el camino de los pecadores. Y yo no sé si te has levantado de la silla de los que escarnecen. Como estés en uno de estos 3 lugares o en los 3, tú no eres de Dios. Tú no eres salvo. Ni yo tampoco. Y la bienaventuranza está aquí, en saber esto. Bien, consejo de malos. Dios nos libre. Dios nos libre. ¿Cómo es? Dice el Salmo, un hombre: bendeciré a Dios que me aconseja. Y cuando Dios te aconseja, te pones recto. Cuando Dios te aconseja, te lleva a la bendición y a la prosperidad. Cuando Dios te aconseja, cambias. Cuando Dios te aconseja, te diseña. Cuando Dios te aconseja, y a mí, nos corrige. Cuando Dios nos enseña, nos educa para ser personas espirituales. Y aquel hombre en agradecimiento dice: Dios mío, bendeciré a Dios que me aconseja. Gracias, Dios, por este consejo de vida.
no solamente me aconseja, sino que lo convierto en mi compañero de viaje. Ese consejo. ¿Cómo es? Y me has guiado según tu consejo. No solamente lo escucho, lo valoro y lo hago parte de mí. Y se convierte en mi vida. Se convierte en mi educador, se convierte en mi guía y dice, y según tu consejo me has guiado. No en lo que me gusta, no en lo que a mí me parece, sino en lo que tú deseas para mí. Y por eso Dios te aconseja y te guía, como dice el Salmo 23. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida. Envía tu luz, envía tu verdad, y estas me guiarán. Y decía aquel hombre, Señor, me has guiado según tu consejo. Y a los que Dios guía y hacen caso a su consejo, los llevará siempre a la bendición, a la prosperidad, a la limpieza y al éxito. Ahora bien, Dios mío, dice Dios en Apocalipsis, te aconsejo que tomes de mí oro fino y colirio para tus ojos para que veas. Porque tú dices, la Odisea, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero yo te digo, tú dices que no tienes necesidad y que estás en prosperidad y en éxito. Pero yo te digo que eres pobre, que eres ciego, que eres desnuda y que eres desventurada. Y yo te voy a dar la visión de lo que eres, no de lo que a ti te parece. Y esta iglesia desalmada, esta iglesia moribunda, esta iglesia satisfecha en su pecado, se ve de una manera, pero lo importante no es como la iglesia sabía, sino como Dios la vio. Y dice, te aconsejo que de mí compres oro fino para que veas. ¿Y qué distingue una oveja de Dios a una persona mundana? Pues lo dice bien claro Cristo en la parábola del redil. Dice, el buen pastor entra por la puerta de las ovejas y él conoce sus ovejas y sus ovejas le conocen a él y va delante de ellas y las guía, porque ellas no siguen la voz de los extraños, porque no la conocen. Y conocen la voz del buen pastor. No todo el mundo conoce la voluntad de Dios. No todo el mundo conoce la voz de Dios. Por eso, las personas que no oyen la voz del buen pastor y no la entienden y no les guía, siempre les está mordiendo el lobo. Siempre están destrozados y equivocándose. Siempre están mordidos por los lobos rapaces y extraños. Pero las ovejas de Dios no se distinguen porque ellas no conocen la voz de los extraños. Tienes voces de extraños que te quieren sacar del redil. Y a veces tú accedes a salir del redil por la amistad, por la familia, por tus caprichos. Fuera del redil no vas a tener al buen pastor. Fuera del redil está el salteador, está el malo. Y no podemos vivir una vida saliéndonos del redil, desgarazándonos y viniendo otra vez del redil. Porque va a llegar el momento que la puerta del redil estará cerrada. Así que no andes en consejo de malos. Escuchen, nadie cambia por sí mismo. Nadie es espiritual por sí mismo. Miren lo que dice Dios. Esto es tremendo. Escucha. Aunque majes al necio en un mortero de machacar ajos. Dice, fíjate lo que dice Dios. Aunque metas al necio en un mortero y entre granos de trigo majados con el pisón, dice, no se apartará de su necedad. Coges el necio, lo metes en un mortero y lo pisas entre trigo. Dice, nunca se apartará de su necedad. Hay personas que llevan muchos años metidos en el mortero de la iglesia y con el pisón de la palabra. Y se va sucediendo el tiempo. Está entre el trigo, nunca se siente trigo. Está entre las ovejas, no se siente oveja. ¿Por qué? Porque todavía
todavía no ha entendido la voz del pastor. Por eso tenemos iglesias desestructuradas. Por eso tenemos cristianos tan débiles. Por eso tenemos cristianas tan mediocres. ¿Por qué? Porque estamos en el mortero, con el pisón entretido. Pero dicen que metas al necio en el pisón, dice necio será. ¿Qué es lo que necesitamos? Cerrar los oídos a voces extrañas y empezar a guiarnos según el consejo de Dios. ¿Sabes cómo va a ir siempre bien tu casa? Cuando escuches a Dios. ¿Sabes cuándo va a ir mejor tu alma? Cuando escuches a Dios. ¿Sabes cómo vas a estar seguro? Cuando escuches la voz del buen pastor. Los niños necesitan orar para que sepan la novia que Dios les quiere dar. Sí, y las niñas jóvenes también necesitan orar para saber con qué se tienen que pedir. Y los padres tienen que orar para quién van a ser sus yernos y quién van a ser sus nueras. Que esto es de Dios. Comienza a escuchar la voz del buen pastor. Y sal del consejo de malos. Sea quien sea, todo lo que te aparta de Dios no es de Dios. Todo lo que rebaja tu espiritualidad no es de Dios. Si tú tienes un marido, por malo que sea, Dios te dice, si eres creyente y tu marido consiente en vivir contigo, dice Dios, no te separes. Porque quién sabe, mujer, será salvo a tu marido. Aunque te lo diga tu familia, déjalo, tú eres una mujer casada. Y tú tienes que decidir de tu matrimonio, porque nadie va a dar cuentas de su matrimonio a Dios. Respeta a todo el mundo y haz caso de todo el mundo mientras sea para bien. Pero si quieres ser cristiano, tienes que obedecer a Dios por encima de todos y de todo. Si no, no llegas a ser cristiano. Si yo hubiera escuchado la voz de mi padre, nunca hubiera sido pastor. Si yo hubiera escuchado la voz de mi familia, nunca había salido de Salamanca. Y siempre, desde niño, escuché la voz de Dios. Y soy de Salamanca de nombre, porque yo soy un extraño en Salamanca. Porque siempre he procurado escuchar la voz de Dios. Muchas veces he sufrido, otras veces no me gusta, pero es lo mejor y lo volvería a hacer. Si quieres ser algo, tienes que escuchar la voz de Dios por encima de todo. Sal del consejo de malos. Todo lo que te quita de Dios no es bueno. Le voy a decir a los chicos, si tu primo te lleva a la fiestuki y al vicio, da de baja a tu primo, hijo. ¿Qué dice el pastor? No, que estás oyendo. Que ese te lleva al consejo de malos. Y el consejo de malos va a hacer de ti un vicioso y un desecho espiritual. Así que empieza a hacer caso a Dios para que seas un caballero. Pero recibiendo esto. Segunda parte, para hacerlo. Miren qué palabra. Dice, y estuvo en camino de pecadores. ¿Cómo se define el camino de pecadores? Miren lo que habla. Hablan perversidades. Son sendas tenebrosas. En las perversidades del vicio. Veredas torcidas. ¿Que conducen a dónde? A la condenación. Porque el Evangelio, Cristo lo definió en dos palabras. Le dijeron, Señor, son muchos los que se salvan. Y Él no dijo número, dijo, esforzaos. ¿A qué? A entrar por la puerta estrecha. Porque muy ancha es la puerta que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. ¿Y dónde conduce? La puerta ancha. La puerta ancha
lleva a veredas torcidas, a hablar perversidades, a vivir en los deleites del pecado, donde lleva a vivir conforme los rudimentos del mundo y no Cristo. ¿Dónde lleva la puerta? Pues mira lo que dice el proverbio: como el buey va al degolladero para ser castigado, así va el necio a las prisiones de maldad para ser castigado. Y se me cae el alma, de verdad que me duelen las entrañas. Gente bautizada, gente con dones del Espíritu, gente cristiana, que no han querido el camino estrecho de la exigencia y se han vuelto a la perdición. La puerta es ancha, no des cuenta a nadie, tú controlas, tú vas a lo tuyo, tú vas a lo tuyo, a hablar lo que a ti te parece, coger lo que a ti te parece, mirar lo que a ti te gusta. Bueno, y nadie te dice nada, porque el mundo está de acuerdo contigo. Pero sepas que Dios te está mirando. No te olvides jamás que Dios te está mirando. Y Dios sabe si estás en el camino de la santidad o en el camino de la perdición. Y te aconsejo y te pido que te quites ya, por favor, del camino de la perdición. Ese no es el camino, ¿eh? El camino de la perdición, ¿saben dónde lleva? A la muerte eterna. No hay salvación para el que está en el camino de pecadores. Dios no te va a salvar por ser de Santander, ni porque llevas desde niño que vienes al culto. Quitaros ese rollo que eso sea satánico. Dios te lleva en el camino de la santidad. A los pecadores Dios no escucha, Dios no bendice, y no, porque necesitan arrepentirse. El pecado es odiado delante de Dios. Y una persona que persiste en hacer el mal, Dios aparta de él y de ella. Es así. Porque no es compatible Dios con lo malo. ¿Y qué te dice Dios a ti? Sal del camino de pecadores. Porque el camino de pecadores te lleva a la vereda torcida. Te lleva al vicio. ¿Dónde más te lleva? A las sendas tenebrosas. ¿Y dónde va a acabar? En la condenación eterna. Y esto es bíblico. Que dijo el Señor en esta parábola. Dice, y muchos vendrán del oriente, del occidente, y dirán, Señor, ábrenos. Y el Señor dirá, no os conozco. Pero ¿cómo no vas a conocer? Pero que yo soy el fulano, que mi abuelo, mira quién era, que lleva el culto, ¿no te acuerdas? Jesús, que no os conozco, Señor, que yo en tu nombre hablaba en lenguas, que yo en tu nombre eché demonios, que yo en tu nombre profeticé, y Dios dirá, que no os conozco, apartaos de mí, ay Dios, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Madre mía, hermano, qué fuerte es esto, hermano. Ay Dios, camino de pecadores, que conduce a la muerte. Voy a hacer un poquito hincapié en esto. Padre. Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hermanos, ay Dios mío. En silla de escarnecedores. ¿Tú sabes qué es un escarnecedor? ¿Tú sabes qué es una escarnecedora? Mira, un escarnecedor, te voy a explicar lo que es. Es una persona soberbia, presuntuosa, insolente. Y los sinónimos de él y su filosofía es humillar. Goza con humillar. ¿Qué más? Ultrajar. ¿Qué más? Insultar. Ridiculizar. Vejar y burlar. Un escarnecedor es un burlador que no tiene escrúpulos, ni respeto, ni educación. Es una persona que su disfrute es humillar a la gente. Su disfrute es insultar. ¿Y qué bien les queda poner botes? ¿Qué bien les queda burlarse del indefenso? ¿Qué bien les queda ridiculizar a los demás? La gozan con que la gente se sienta ridícula.
tendrán un espíritu satánico. Ay, Dios mío, como hacen ultrajar, les gusta hurgar en la herida de los demás. ¿Y sabes lo que dice Dios de estos? Dice, ni en silla de escarnecedores ha sentado. ¿Y qué pasa con estos personajes? Miren, hermanos, voy a proverbiar un poco. Dice uno de los proverbios, ponen la ciudad en llamas. Son incendiarios de malas noticias. Las ciudades están alteradas porque hay escarnecedores que la ponen en llamas. ¿Pero cómo en llamas? ¿Que la quema con una cerilla? No, si es mujer en el Mercadona, deja una llama a la que ve allí con el carro. Si es del culto, pues pone el culto también en llamas, con sus críticas, sus insolencias y su mentira. Van al mercadillo de Cueto, lo incendian la ciudad. Y son personas incendiarias. ¿Tú te crees que una persona así puede agradar a Dios? Vamos a poner las ciudades en llamas. Cogen una mocita, hijo. Una mocita que hay que cuidarla como un paño. Y le empiezan a poner calificativos. Y de un vaso hacen una vajilla. Cogen a una personita de bien o a un hombre rico y le da por decir que el pastor es un ladrón. Pues me tengo que ir de aquí, hijo, porque le has dicho esta mujer que soy un ladrón. Y así van incendiando los cultos, van incendiando los mercadillos, van incendiando a los vecinos, incendian a la familia. Dos cuñadas malas matan un ejército de familia, de 20 hermanos como yo tengo. Tenemos 2 embusteras de estas, hijo, y nos matamos los hermanos a cuenta de las 2 escarnecedores. El Señor reprenda a estas personas. En silla de escarnecedores. Ahora, no te preocupes. Hay caña, ¿eh? Es que vivimos muy relajados, hermano. Esto es lo que siempre he odiado. Sentarme en una silla de escarnecer. Si te tengo que decir algo, te lo voy a decir siempre. ¿Sabes por qué? A no ser mi propio de guardarlo y hacerme un escarnecedor. Porque yo temo a Dios. Yo creo que Dios me conoce. Y yo sé lo que es un escarnecedor. Yo sé lo que es un escarnecedor. Y mira, ponen a la ciudad en llamas. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ponen a la ciudad en llamas. Los escarnecedores y las escarnecedoras. Ponen a la ciudad en llamas. Tienen las ciudades revueltas. Personas que llevan ruina. Personas que ultrajan. Personas que insultan. Personas soberbias. Personas que ridiculizan. Personas que hacen vejaciones por sus burlas. ¿Y saben lo que dice Dios? Echa fuera al escarnecedor y saldrá la contenda. Cesará el pleito y la ofrenda. Ay, Dios mío. Mira, para que en una iglesia haya paz, hay que tener a los escarnecedores a raya y a las escarnecedoras. No hay que dejarles que tengan influencia en una iglesia. ¿Sabes por qué? Porque dice Dios, quita, echa fuera al escarnecedor, ¿y qué va a salir? La contienda. ¿Qué más va a salir? Cesará el pleito y cesará la ofrenda. La ofrenda. Mira qué bueno. Una mujer de Dios es una gloria para una iglesia. Una viudija que no se le ve, pero con su casica ora. Señor, bendice a tu pueblo. Señor, bendice la ciudad. Y eso es una bomba que abre los cielos. Un anciano, un hermano, que lo que hace es traer bendición a la iglesia. Tiene la aprobación de Dios. Ay, Dios mío, qué belleza estas personas. Pero hay personas, nunca están a gusto. Ni con un pastor, nunca están a gusto con lo que se hace, nunca están a gusto con nada. A todo le pones peros. Yo conozco a esas personas por la palma. ¿Vale? Conozco a esas personas por la palma. Yo las conozco por la espalda. Y he conocido obreros escarnecedores. Y he conocido obreras escarnecedoras. Y he conocido coros escarnecedores. Y he conocido a personas escarnecedoras. Esas iglesias no crecen.
Esas iglesias no tienen bendición. ¿Por qué? Porque el mundo sabe lo que se pasa en la iglesia. Todo lo que está pasando en este culto de todo un rato lo sabe Santander, sea para bien o sea para mal. Y si tú eres portador de buenas noticias, vas a traer sabiduría a Santander. Dios nos está bendiciendo, Dios nos habla, Dios nos ayuda, y este es el mensaje que tenemos que dar. Pero cuando empezamos a distorsionar la verdad, no te está usando Dios. Tú interpreta quién te usa. Que tú no estás de acuerdo conmigo, no me justifiques, pero ven y dímelo. Y ya está. Esto es la verdad. Hay que empezar ya a hacer las cosas bien. Silla de escarnecedores. Mira, yo estaba hace muchos años de pastor en una iglesia muy pequeña. Y era una parte pues, de gente humilde humanamente. Bueno, humilde en cuanto al bolsillo, que luego eran muy soberbios y muy falsos. Y había otra familia, buena gente, buenos cristianos, y Dios los había bendecido con sus negocios. Y ellos, en amor, venían, y si en aquellos años, cuando no venía esa familia, salían 700 pesetas. Cuando venía la familia, salían 4.000. Pero no lo hacían por humillar a nadie, lo hacían como un diezmo, como una bendición para la iglesia. Y esas personas, burladores y escarnecedores, no les parecía bien porque se sentían humillados. Se sentían humillados. Fíjate lo que son escarnecedores. Se sentían humillados. Y todo lo que hacían, mira, para darse tono, mira, para hacerse ver. Y yo le decía, hermanos, que no, hermanos, en las casas, que no, hermanos, que son gente buena, humanamente no son, y cristianamente sí son una maravilla, hermanitos, que los hermanos tardan en venir y dan su diezmico a la iglesia. Hermanos, que no son más que vosotros, que ellos no quieren nada, que ellos quieren colaborar, quieren más, pues calmar. Y no lo entendían. Yo soy muy listo, por eso he crecido poco, de listo que soy. Y esperé un tiempo que ellos iban a hacer una feria de antigüedades fuera de Salamanca, fuera del lugar donde estaba, a Madrid o un país, una posición. Y aproveché. Digo, bueno, mirad, he visto un problema en la iglesia y lo voy a corregir. Le voy a pedir a la familia cuando venga, que yo no me tenía que meter, pero como se os hace daño y hay pleitos y contiendas, se está quitando la bendición, desde ahora, van a echar los hermanos a la ofrenda lo que echéis vosotros, para que no os sintáis menos que ellos. Pero claro, aquí hay unos gastos, no a mí, que a mí no me dais nada, hay unos gastos de la iglesia. Y he pensado en lo que cobráis al mes. Y cuando cobres, me tienes que traer 3.000 pesetas. Tú, y tú, y tú. Y le cambió el color. Y ya está el problema quitado. ¿Qué os parece? Un aplauso para Arreglo. Y no le molaba. Porque los burladores ni están, ni dejan de estar. Ni dan, ni quieren que los demás den. Ni son, ni van a dejar de ser. ¿Qué hacemos con estos burladores? Perdón, por estos escarnecedores. Papá entiende que Dios nos libre. Se puede ser débil, se puede ser imperfecto, pero malo no. Porque la maldad matará al malo. Y estos que incendian las iglesias, estos que traen pleitos, papá tienen, no son de Dios, no los guía Dios. Son cizaña. Totalmente. Por eso hay que hablar así. Y mira, la maldición de Dios está en la casa del impío. Pastor, han dicho mucha gente. A ver si hablas a mi hijo, que venga al culto. A ver si hablas a mi hija, y al yerno, que venga al culto. Pues sí, hermano, que voy a hablar con él. Y muchas veces a estos jóvenes, chacho, ¿por qué no vienes al culto? Hijo, ¿por qué no vienes al culto, hijo? Y muchos pues han dicho, bueno, pastor, le iré, que estoy muy liado, a ver si me quito de esto. Bueno, yo he visto que estaban en el y digo que hay que ayudarles. Pero
Pero otros ya se han atrevido a decirme, acabo hijo el culto. ¿Cómo? ¿Cómo que acabas el culto? ¿Por qué? ¿Por qué? Los padres que quieren que los hijos vengan al culto se sientan en su sillón y empiezan a escarnecer. Al que predica, a la que canta, al que ora, al que viene. Y no les importa un pepino. Escucha, no hagas de tu casa una silla de escarnecedores que no está Dios. Porque después de escarnecer tú no puedes orar. Después de escarnecer tú no tienes bendición. Después de escarnecer esas casas no tienen paz. Pueden tener billetes, pueden tener joyas y pueden tener saldos en las cocheras, pero no tienen la gloria de Dios. Y hay un ambiente satánico que no hay bendición. Y esto es aquí. Por tanto, hablar lo que no se debe. Por favor, da de baja las sillas de escarnecedores. Que hay en tu casita un sillón así, cógelo y lánzalo por la ventana. Te estás ganando dignidad y calidad. Porque luego, los que están en tu casa, mujer, si vienes al culto y tu marido no viene, ¿qué mensaje les llevas de lo que escuchas aquí? Vale, la tarde que nos ha dado el chino, con el chino. Pues anda que él, anda que el pastor, que anda que el otro. A ver, sé prudente. Mira, una gitanica de 60 y tantos años, de descubrir los demonios de 30. Que ya está bien, ¿eh? Los demonios ya tenían barba blanca, que el Señor los reprenda. Hay a veces espíritus satánicos que se han hecho viejos con personas y me los quieren ver y los quieren expulsar. Y son los que le guían. Mira, hermanito, me dicen llorando, pastor, por favor, llevo 30 años orando por mi marido y no viene al culto. Y en su día estuvo hasta ensayando. Bueno, y me voy a un mercadillo, como que pasaba, a hablar con él. Y hey, un hombre con su edad. Y digo, chacho, vamos a tomarnos un café. Dijo, hombre, le echo la mano por encima. Y empieza a llorar. Vive Dios, que había estado yo de ayuno, para que Dios tocara a este hombre. Y empieza a llorar. Digo, ¿qué te pasa? Mira, llevo muchísimos años sin ir al culto. Porque no puedo ir. Pues ya estoy aquí, hombre, para ayudarte. ¿Cómo no vas a poder venir? Ya estoy escuchando lo que está pasando en la iglesia, que es muy bueno, y deseo ir, pero no debo, porque yo conozco al Señor. Empieza a hablar una conversación íntima y me doy cuenta que el problema no lo tiene él, que lo tiene ella. Me regala el gitanico una camisa y me voy para casa, pensando, digo, Dios, pues este hombre, ¿qué está haciendo una mujer de 30 años? Ya tiene sus años, y me voy al fútbol. ¿Lo ves? Bueno, pastor, ¿qué? Digo, mira, escucha, 2 preguntas te voy a hacer. Escucha. Si tú me tienes como un hombre de Dios de verdad, me lo dices y hablo contigo para entrar en tu intimidad. Si no me tienes por un hombre de Dios, no hace falta que me des explicación. Lo dejamos así. Digo, no, piénsalo, mañana me lo dices. Tú ora y piénsalo. Viene al otro día al culto, que sí, pastor, digo, ve, pero que no sea un cumplimiento, porque yo voy a tener que hablarte fuerte. Que sí. Digo, bueno, mañana estás invitado a la casa pastoral a un cafelito con mi compañera y conmigo y a una galleta. Y menuda galleta le di. No tengo que decir lo que pasó así. Se descubrieron muchas cosas. Digo, hasta que no cambies de esto, tu marido no va al culto y tus hijos tampoco. Digo, tú no tienes depresión, son rasgos satánicos, porque eres una escarnecedora. Empezó a llorar. Oye, y cambió. Gloria a Dios. Y cambió. Se lo agradeció la humanidad. Sin decirle nada a aquel hombre, ya Dios le dijo todo. A los 4 días vino a su cultico hasta el día de hoy. Y arregló su vida con Dios. El diablo cogió la escarnecedora y cerró el reino de Dios en su casa.
Ten cuidado lo que hablas y ten cuidado donde te sientas. Porque hay una silla, Juan Carlos, que Dios ganó para ti y para todos los hermanos. Y no es la de escarnecedores, esa es la del diablo, que Dios la reprenda. Y ya es hora que nos sentemos. ¿Dónde? En la casa de Dios. Como dice la palabra. Dice, Cristo resucitó para hacernos sentar en los lugares celestiales. Esta es la silla que mola, esta es la que Él merece. Cuando me siento en su silla para escucharle, para amarle, para aprender de Él y para bendecir a los demás. La maldición de Dios está en la casa del impío. Pero mira lo que dice. Pero bendecirá la morada de los justos. Que Dios bendiga tu morada. Que Dios bendiga tu morada. Bendecirá la morada de los justos. Y miren, ay Dios, qué fuerte es esto. Dice, ciertamente, Él escarnecerá a los escarnecedores, mas a los humildes dará gracia. Oh Dios. Él escarnecerá a los escarnecedores, mas a los humildes dará gracia. Dios nos dé gracia. Y Dios nos dé humildad. Reflexión. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no está en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado. ¿Dónde quiere que Dios que estemos? Plantados, ¿cómo? Junto a las corrientes de las aguas. Y mire la bendición que viene. Junto a las corrientes de las aguas. Dice, donde se da fruto a su tiempo. Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Hay prosperidad de Dios para los que andan bien. Hay bendición de Dios. Hay prosperidad de Dios. Yo he visto casas prosperar. Yo he visto familias prosperar. Yo he visto matrimonios prosperar. Y no digo ya solo económicamente, que es bueno, hermano. No, digo prosperar. Hace años que no tomo el pacto, pero he prosperado en el espíritu y lo voy a tomar. Hace años que no busco a Dios en casa, que solamente oigo y estoy en prosperidad. Mira, hermano, que tienes que estar en prosperidad espiritual. Porque el que está junto a la corriente de las aguas dice, todo lo que hace prosperará. Y mira, José, te voy a decir una cosa, José, que tú la sabes. Hermanos, Dios me ha demostrado que un hombre y una mujer bajo la bendición de Dios es indestructible. En una casa que habita Dios es indestructible. En una familia que guarda a Dios es indestructible. Una mocica que cuida a Dios es indestructible. Un anciano que protege a Dios es indestructible. Porque dice mi Biblia, y Dios pondrá sus ojos sobre los fieles de la tierra. Y dice Cristo irónicamente, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Dice, todas las ovejas que me dio mi padre, en la mano de mi padre están. Dice, y mi padre es mayor que todos. ¿Y quién las arrebatará de ella? Hermanos, de esto soy yo testigo, Jordi, de lo que voy a contar su testigo. Una anciana con 80 años. Con 80 años, Jordi, tenían una nietita que habían ellos criado. Y una familia cruel y escarnecedora abusaron de la niña. Y encima venían a abusar de esta casa cristianita de toda vida. Los más mayores tenían 80 años. Y mira, iban un coche a darles un susto con palos. José, que esto fue tremendo. Aquella gitanita se puso delante de Dios. Ay, Dios mío. Ay, mira, se me pone la carne de gallina. Y dijo, Señor, nosotros no hemos hecho nada. Encima que han abusado de nosotros porque tienen más fuerza. Dicen que van a venir a pegar a mi hijita, a mi viuda y a mi nieta. Y a nosotros que somos mayores. Padre, si tú quieres que me peguen, pero aquí que nos lleguen. Raúl, vive Dios del cielo, ¿eh? Vive Dios de lo que es un tío. Que montaron 5 hombres en un coche para ir de un barrio a otro a asustarlos. Y en el medio del camino, al que iba conduciendo le dio un infarto.
¡Ay, pues hoy! ¡Pues sí! ¿Y sabes dónde acabaron los 5? 4 en la sala de espera y otro rogando misericordia, que Dios tuvo misericordia y no le quitó la vida. Porque con las casas de Dios no hay quien se meta. Yo conocí al que le dio un infarto y a mí me confesó y me dijo: en mi vida ha pasado tanto miedo, porque yo veía que no estaba enfermo, yo veía que me había dicho Dios: como vuelvas a hacer daño a esta familia, te quito la vida, te doy una oportunidad. Era un inconverso que conocía algo el Evangelio. Dice: en mi vida me meteré más con un aleluya. De las que te digan qué pasó. Porque este es el Dios que te guarda. Amén. Procura que en tu casa la esté bendiciendo Dios. Amén. Y no te ocupes de nada, que los demás nada te faltará. Amén. Porque el que busca el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Le voy a pedir a todas las mujeres ancianas: no tienes que forzarte en nada. Dile al Señor: Padre, esta es mi casa, cuídala, en tus manos la entrego. Y te digo que tu casa será indestructible. Para acabar, para tomar el pacto. A ver, José, vamos a hacer un coloquio. A ver. Dios iba a destruir Jericó, ¿cierto? Bien. La Biblia dice, José, que en la muralla había una mujer que no era de buen oficio, pero que tuvo fe, ¿cierto? Dime qué fe tuvo. Míralo, por favor. ¿Qué hizo aquella mujer? Raz. Guardar a los espías y meterlos en su casa. Vale, era mujer de mal oficio, ¿vale? Vinieron los espías y ella los acobijó y los protegió. Y dijo: cuando se caigan las murallas de Jericó, la señal es que pongas un hilo de grana rojo, Julito, rojo en la ventana, para cuando venga la destrucción, que mi casa tenga un hilo de grana. Escucha, y los cuidó. Y por haberlos cuidado, Dios bendijo su casa, José. ¿Y sabéis lo que pasó? Alma de Dios. Que las murallas de Jericó se cayeron. ¿Sabe lo que permaneció? La casa de esta mujer. Porque tenía el hilo de grana. ¿Y sabe lo que os digo? Que las casas con billetes sin Dios vendrán abajo. Que las casas con fantasía y arrogancia vendrán abajo. Amén. Pero las casitas humildes que tengan un hilo de grana de la protección de Dios, lo demás se destruirá. Así Dios permanecerá. Poner hilo de grana. No voy a decir quién, pero el otro día me edificó un sueño que una hermana de esta iglesia tuvo conmigo. Me edificó y me habló Dios. ¿Sabe cuál era el sueño? Que dice que en un sueño la cogieron unas personas de negro y le dijo: ¿dónde vive tu pastor? Era yo. Digo: no se lo habré dicho. Era una visión. ¿Dónde vive tu pastor? Porque nos está haciendo mucho daño. Ay, yo te veo. Qué bien. Y no queremos que esté aquí. Porque nos está haciendo mucho daño. Dimos dónde vive. Digo: no te preocupes, eres hijo de mí. Dile que me he muerto. En una broma os digo: tanto Dios como el diablo conocen las casas que tienen hilo de grana. Amén. Dios quiere que en tu casa americano esté el hilo de grana. Deseo, Ángel, que en tu casa haya billetes y salud. Palabra que lo deseo. Y en la tuya, Chus, y la de mi hermano Moro, y de todos mis hermanitos. De verdad que lo deseo. De todas casas de Santander. Pero lo que más deseo, que en tu domicilio esté el hilo de grana de la sangre de Jesucristo. Amén. Para que nada ni nadie te toque. Amén. Creo que estamos en un momento bueno para orar. Sí. Vamos a estar orando. Tú vienes todos los diáconos, porque ahora no soy de misa. Shabarra catalaba sacaba la clava remede clave.